Hola, ¿qué tal? Esperando que se encuentren súper bien todos y todas las que están viendo este video. Hoy yo he querido compartir con ustedes un fenómeno que se llama potenciación a largo plazo. ¿Y de qué se trata este fenómeno? Este fenómeno es biológico, ¿ya? Y este fenómeno va directamente relacionado con el almacenamiento y la consolidación de nuestra memoria desde el punto de vista biológico. Para eso vamos a comenzar a compartir nuestra presentación de la potenciación a largo plazo. Ya, en primer lugar, partimos revisando el concepto de aprendizaje. Tenemos muchos autores que han sido un gran aporte con el tema del aprendizaje. Tenemos a Ausubel, Vygotsky, Pavlov, ya, Brunner, por otro lado, Skinner, etcétera. Hay entre muchos autores de la historia de la psicología, del aprendizaje, que han hecho su aporte y que sin embargo el concepto por el cual nosotros entendemos aprendizaje es el proceso por el cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado de estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de aprendizaje desde aquí, eh, en este concepto nos vamos a centrar en adquirir nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas, ¿ya? Aprender para nosotros es algo que incluimos dentro de nuestro ser y que no lo teníamos mecanizado, digámoslo de esa manera. En cuanto a memoria, ¿ya? Porque sin memoria no hay aprendizaje, ¿ya? Y sin aprendizaje no hay memoria. Esto es un bucle que se ha hecho muy popular ese dicho. Tenemos entre esas 5 memorias que se ven aquí en esta presentación, las dividimos en corto plazo y largo plazo. ¿Ya? Las de corto plazo son aquellas memorias que duran para hacer actividades o tareas que no requieren de una información tan consolidada. Por aquí tenemos la memoria procedimental, que es una parte de la memoria a corto plazo, ya que sirve para resolver ecuaciones matemáticas, perceptivo verbal, aprender un poema, aprendizaje procedimental perceptivo, motor, aprender a montar una bicicleta, ya aprender, eso es aprender a montar una bicicleta, pero el hecho de andar ya va por otra parte, ya esto es aprender a subir. Bucle fonológico, permite conservar en la mente una serie de palabras durante la conversación, la memoria operativa o la memoria de trabajo, como le decimos nosotros. ¿Ya? Administrador central orienta la memoria operativa hacia diferentes aspectos de una tarea. Ejemplo, preparar una receta de cocina, buscar ingredientes y al mismo tiempo acordarse de sus nombres. Agenda visoespacial permite conservar en la mente una escena una escena visual y explorarla mediante el pensamiento. Tenemos la memoria episódica, que es un recuerdos asociados a contextos concretos. Ya hablamos de una memoria a largo plazo que ya nosotros tenemos interno en nuestro cerebro y que sucedió por mucho tiempo y se nos quedó grabado. Memoria semántica, conocimientos generales sobre mundos, a eso se refiere. Memoria perceptiva, recuerdos de imágenes y de sonidos, ¿ya? De un ser querido. Cuando ustedes ven la imagen, la recuerdan, pese a que este ser querido haya fallecido hace muchos tiempos atrás, ¿ya? Entonces, en términos generales, tenemos dos memorias para ustedes. Corto plazo, largo plazo, ¿ya? Memoria de trabajo, si yo tengo que ir a entregar un mensaje, es corto plazo porque al momento de entregar el mensaje ya me olvidé de ese mensaje. Pero una memoria a largo plazo
es la que dura para toda la vida. Aprender a caminar, aprender a hablar, ¿ya? Aprender a montar una bicicleta. Eso ya se nos quedó para toda la vida, por lo tanto es parte de la memoria a largo plazo. Voy a hacer referencia a este hombre, filósofo y psicólogo alemán, que se llama Hermann Ebbinghaus. Ya él empleó la repetición como una medida para la memoria, usándose a sí mismo como sujeto experimental, ¿ya? Con muchas palabras sin sentido, ya consonante, vocal, consonante, como instrumento. Publicó un informe de su trabajo Weber dan Gedächtnis sobre la memoria, se llama. El libro contiene, entre otros resultados, lo relativo al olvido en función del tiempo. Y este hombre, ¿qué es lo importante de este hombre en nuestra presentación? De que esta persona estudió la curva del olvido, y eso es lo que se le llama curva del olvido de Ebbinghaus, ¿ya? Él memorizó una cierta cantidad de palabras sin sentido, como había dicho, y en una cierta cantidad de tiempo se dio cuenta que olvidó todas esas palabras, ¿ya? Luego se sometió a un repaso de las mismas palabras sin sentido, ¿ya? Y se fue dando cuenta que la curva cada vez era más lineal. ¿Y por qué? Porque así su memoria se iba consolidando. Lo que él descubrió de que pese a que eran palabras sin sentido, al momento de repetirla, cada vez eran menos las palabras que se le olvidaban, ¿ya? Y ahí es cuando ocurrió este fenómeno, aunque él no tenía idea que existía el fenómeno de la potenciación a largo plazo, o LTP, como le llaman en los gringos. Pero sí, su estudio descubrió que el olvido cada vez era menor si él repetía. Perdón, me salí de la presentación. Ya no importa, me quedé aquí en la repetición de Ebbinghaus. Por otra parte, Ebbinghaus, la información sin sentido. A ver, vamos a ir de nuevo a la presentación de pantalla completa. Ya. Entonces, volvamos arriba. Ya. Por otra parte, también él notó o descubrió que la información sin sentido para su cerebro la olvidaba rápidamente, pero las experiencias traumáticas quedaban marcadas para siempre o por un largo periodo de tiempo. ¿Ya? Ese es otro punto de vista. Cuando él hizo el experimento anterior era con palabras sin sentido, pero en este caso, cuando eran experiencias traumáticas, ¿ya? Difícilmente las olvidó. Por otra parte, tenemos a este autor que se llama Donald Hebb, que esta persona fue el que descubrió la potenciación a largo plazo, ¿ya? La potenciación a largo plazo consiste en la consolidación de recuerdos a través de la experiencia repetida. Entonces, ahí es cuando este autor tiene estrecha relación con el anterior, ¿ya? Este ya pone lo biológico de aquella teoría. ¿Y dónde ocurre esto? Ocurre en el hipocampo. Entonces dice que el hipocampo es un área que se ubica en el lóbulo, al interior del lóbulo temporal, como ahí dice, muestra el dibujito, ¿ya? Tiene la forma de un caballito de mar y se asocia a la llamada memoria episódica y la memoria espacial, donde yo estoy ubicado. Entonces, ¿qué ocurre en la sinapsis? Entendemos por sinapsis conexión de una neurona a otra, ¿ya?
esta es una neurona y esta es otra neurona. ¿Qué es lo que hace esta neurona? Transmite información hasta esta otra. ¿Desde dónde? Esto se llama axón y estas ramitas de la otra neurona se llaman dendritas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por acá el impulso eléctrico desde el axón lanza la información hacia la dendrita. La dendrita la recibe, el axón la entrega, ¿ya? Entonces, la dendrita tiene receptores AMPA y NMDA, ¿ya? Son los neurotransmisores que vienen desde la neurona presináptica, vienen desde aquí, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Dentro de las vesículas que vienen, al llegar al fin de su camino, se va a liberar el glutamato. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir esto. El glutamato abrió las compuertas del receptor AMPA. El receptor AMPA permite la entrada del sodio, que se encuentra en el espacio intersináptico. El espacio intersináptico es este, ¿ya? Hay un espacio de la conexión donde por aquí circula ion calcio y de sodio. Ya, entonces, ¿qué hace el glutamato? El glutamato abrió las compuertas del receptor AMPA, ¿ya? Y aquí ingresó el sodio a la dendrita. Sin embargo, el receptor NMDA es el receptor del calcio y la entrada del calcio es primordial en una neurona, ¿ya? Porque ahí es donde ocurre la memoria a largo plazo. Si logra entrar el calcio, ocurre la memoria a largo plazo. Pero ¿qué es lo que sucedió aquí? A pesar de que el glutamato abrió sus compuertas, calcio no puede entrar porque magnesio se encuentra obstruyendo, no permite la entrada. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Sodio, como entró por acá, por AMPA, y en la misma dendrita se esparció, lo que hizo fue impactar a ion magnesio. ¿Y qué ocurrió? Que magnesio salió disparado hacia el espacio intersináptico, por lo tanto ya permitió la entrada del calcio, ¿ya? Eso fue lo que ocurrió en este caso. ¿Y por qué ocurrió eso? Por la cantidad abundante de sodio y otra, los impulsos nerviosos que han sido abundantes, y esto ocurre cuando el impulso eléctrico es intermitente, ¿ya? Cuando es repetitivo. Y ahí se está consolidando. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Por ejemplo, no, volvamos atrás. Si un niño fue a estudiar, leyó, entendió la materia y dijo, ya estudié, si ya lo entendí todo, estoy listo para la prueba. Lo único que hizo fue, en términos biológicos, abrió la entrada de AMPA, de sodio, pero después no la consolidó. Lo único que hizo es dar un impulso eléctrico a su neurona postsináptica. Sin embargo, no logró que la entrada de calcio, por lo tanto, no se consolidó esa memoria. ¿Qué es lo que sigue ocurriendo acá? Que cuando la entrada de calcio logra llegar a la neurona postsináptica e impactar el núcleo, ya al impactar el núcleo nacen nuevos receptores AMPA, ¿cierto? Entonces, al nacer nuevos receptores AMPA, permite mayormente la cantidad de sodio y nace un neurotransmisor retrógrado que transmite óxido nítrico. Y el óxido nítrico es un gas que impacta los autorreceptores de la neurona presináptica y aumenta la producción de glutamato.
Por lo tanto, la mayor cantidad de glutamato va siendo liberada, ¿cierto? Abre todas las compuertas que se encuentran acá y las mantiene abiertas porque el glutamato va cayendo en mayor cantidad y permite la entrada de sodio, y como es tan abundante el sodio, logran impactar al magnesio, por lo tanto no le dan pie para que magnesio moleste aquí la entrada, y finalmente el calcio logra ingresar a su destino final. Y esas son las memorias a largo plazo que después no se olvidan. ¿Ya? Por otra parte, es importante también para la consolidación de la memoria el sueño, ¿ya? Dormir a sus horas. Aquí podemos apreciar la arquitectura del sueño, ¿ya? La primera parte del sueño es en vigilia. En la vigilia, el impulso eléctrico es lineal, y al ser lineal, quiere decir que no hay consolidación de memoria, ¿ya? Entre las fases 3 y 4 son las más vitales para la consolidación de las memorias. Y esto porque ocurre un fenómeno muy parecido a la potenciación a largo plazo. Son, son alto y bajo, son impulsos intermitentes que van ocurriendo dentro de nuestro cerebro, ¿ya? Entre la transmisión de la neurona presináptica a la postsináptica. Y más simple aún, como esa memoria a corto plazo está dentro de nuestro hipocampo, lo que pasa mientras tú duermes es que tu hipocampo está enviando esa información a la corteza, ¿ya? A la corteza, ¿ya? Sea donde corresponda, pero la envía ahí. Y envía la información más importante, la que a tu cerebro le va a servir. Y en cuanto a lo que ya no le va a servir, simplemente se deshace de aquello. Aquellas experiencias no quedan en la memoria a largo plazo. Las experiencias más significativas son las que van quedando en nuestra corteza y en nuestra memoria a largo plazo. Por lo tanto, este fenómeno sí ocurre cuando se duerme. Por lo tanto, aquí es una de las importancias del sueño. Hay muchos daños que se relacionan con la falta de sueño. Pero esto es lo que necesariamente tiene que ocurrir cuando la persona duerme. Conclusiones, entonces, el impulso repetitivo favorece la potenciación a largo plazo, por lo tanto, es recomendable que los alumnos estudien en sesiones de repaso. ¿Ya? Sesiones de repaso. ¿A qué voy yo? Que en la universidad se da mucho de que voy a amanecer estudiando. No, eso no es saludable. Bueno, a lo mejor te va bien en la prueba, pero es mucho más preferible que vayas estudiando parceladamente, vayas organizando tus tiempos, y así finalmente esa memoria, además de tú sacarte una buena calificación en la prueba, te va a quedar para toda la vida. Por lo tanto, si estudias a última hora toda la noche, te va a ir bien en la prueba. Lo más probable es que tengas un promedio 7, incluso mejor que el otro. Pero difícilmente te va a quedar para toda la vida, ¿ya? Porque es una memoria que no la estás repitiendo. No te está haciendo el hábito de repetir. De hecho, cuando se habla de hábitos, uno de los mayores errores que uno comete es ponerse metas. Y automáticamente uno, cuando estudia para una prueba, ya tiene una meta establecida. Entonces, llegaste a la meta y ya bajaste la guardia con eso. Yo en una de las charlas de actividad física fue eso lo mencioné. Un estudio de última hora se olvidará en poco tiempo. Claro, si tú estudias a última hora, no te va a quedar en la cabeza, como te decía. El sueño no REM es clave para la consolidación de la memoria, lo que acabamos de mencionar. Para eso, los niños deben descansar lo suficiente durante la noche. Ahora, lo que siempre se habla es de 8 horas. 8 horas, pero esas 8 horas son lo mínimo. Esas 8 horas son el promedio de las personas, y el promedio de las personas principalmente está hecho por
la población adulta. Un niño debería dormir más incluso, 10, 12 horas. Por lo tanto, debería acostarse temprano. El niño tiene... y apagar todo. Eso es otro tema, apagar todo. Ya vamos a dejar de compartir, apagar todo, luces, tele, música. Todo ese ruido impide que el niño se quede dormido. En muchas ocasiones los chicos siguen dando la hora hasta tarde. ¿Y por qué? Porque la actividad en la casa todavía continúa. Está la luz. La luz lo que hace es que activa la glándula pineal. Por lo tanto, el chico sigue despierto. ¿Ya? Sigue despierto. Y esto le hago también alusión a la sala de clase cuando nosotros apagamos las luces y los niños se quedan dormidos. Sí, parece increíble, pero todo tiene una lógica científica. Si tú quieres que tu hijo se quede dormido, apaga luz, tele, todo. Lo más oscuro posible, lo más silencioso posible. Inhibe eh, todo tipo de estímulos. ¿Ya? En cuanto al colegio, si los chicos llegaron a las 8 de la mañana, que bueno, igual esto es otra crítica yo que le hago al sistema, y no solamente al sistema de un solo colegio de aquí en Chile, si esto sucede en muchos países incluso, y parece a nadie importarle. Pero lo que acabo de decir, la luz activa nuestra glándula. Entonces, ¿cuál sería la idea de que los niños entren a clase en un horario que todavía el sol no aparece? Todavía prácticamente para su organismo es de noche. Y ahí se entiende. ¿Por qué hay niños que se quedan dormidos a esa hora? Es que durmió mal. Puede ser. Pero también consideremos esta otra parte. ¿Qué facilidad se está dando a nivel de sociedad para que estos chicos puedan activar bien sus sentidos y puedan poner bien atención, ¿ya? Con todas las pilas recargadas. Así que por lo tanto, si te pones a estudiar, no apagues la luz, ¿ya? Con lucecita prendida, háganse un hábito. Hay otro método que es un método de trabajo que esto sirve harto para las labores domésticas, de oficina, y se llama el método Pomodoro, ¿ya? El método Pomodoro, ¿de qué se trata? Se trata de que y lo pueden buscar en internet, está en YouTube, ya, búsquenlo, método Pomodoro. Son 25 minutos de trabajo por 5 de descanso. Pero esos 5 de descanso no deben ser tomar el teléfono y ponerte a chatear. No estás descansando, sigue estimulando tu cerebro. Si vas a descansar, descansa. 5 minutos de descanso, unos 5 minutos de ocio, mirando al cielo sin nada. Porque en esos momentos a ti también se te ocurren ideas buenas. A los niños también se les ocurren ideas, consolidan su aprendizaje. Hay un estudio, de hecho, más de uno, en un libro que se llama El arte y la ciencia de no hacer nada, aparece. Personas que están fijamente mirando una pared, de pronto se les ocurrieron ideas fascinantes, ideas muy buenas. Y eso se llama divagación. Divagar es un fenómeno. Y por lo tanto, el ocio no tiene mucho que ver con la flojera. Eso va para otra parte. ¿Ya? Los momentos de ocio también se viven, como los momentos de trabajo. Pero los momentos de ocio que sean ocio. ¿Ya? Entonces, eso sería todo por mi parte. Recuerden siempre de hacer pautas, marcar mucho pautas de crianza a los que son padres, los que son estudiantes, hacerse el hábito de establecer rutinas de estudio,
¿ya? Para que no se generen estos estudios de última hora. La repetición, tanto en lo físico también sirve, en educación física un movimiento también sirve de mucho, repetir, repetir, repetir un movimiento. Para los profesores de educación física, si a un niño les cuesta, pese a que les diste mucha información, le explicaste muy bien y al niño le cuesta mucho, tú haz el movimiento. Con mucha paciencia, hazlo, ¿ya? A veces explícaselo, otras veces hazlo. Y al hacerlo, se le van a activar las neuronas espejo, que también es otro fenómeno que ocurre en nuestro cerebro. Las neuronas espejo se activan cuando una persona imagina que está haciendo un movimiento o ve a otra persona hacer el movimiento y se le activan las mismas neuronas que cuando él ejecuta un movimiento. Ejemplo, yo hago esto, se me activaron ciertas neuronas, que son las neuronas espejo. Veo a una persona hacer eso y también se me activaron. También se me activaron. Me imagino una persona haciendo eso y también se me activaron. Entonces, esos son detalles de los cuales hay que sacar provecho y repetir, repetir mucho. La repetición parece ser una cosa, una costumbre antigua. La repetición ayuda demasiado. Solamente recuerden cómo se aprendieron las tablas, repitiendo, ¿ya? Todo aquello que se repite, se practica, se mecaniza. Todo, 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 todo. Movimientos igual. Repetir, repetir, repetir. ¿Ya? Entonces, eso es uno de los tips que he ido dando respecto a aprendizaje. ¿Ya? En cuanto a estudio, en otro momento voy a conversar acerca de eso. ¿Ya? Estudio. Uno tiene que ver un canal que más le acomode a tu cerebro, porque tu cerebro lamentablemente por naturaleza no busca siempre va a buscar esforzarse lo menos posible. Entonces nosotros igual vamos haciendo el gallito con eso. Pero hay momentos que sí hay que sacar provecho de eso y buscar aquello que a tu cerebro le agrade. Por ejemplo, hacer mapas de ideas. Yo me acuerdo que hacía mapas de ideas y ahora lo tomé como costumbre de hacerlo. Quiere decir que si yo me pongo a leer un texto o participar de una reunión, parto del título como idea central, ¿ya? Ese es el núcleo. Y de ahí empiezo a tirar rayitas hacia el contorno. Idea central, contorno, y de ese contorno saco de esas ideas secundarias ideas terciarias. Si le tienen que poner monitos, si tienen que dibujar algo, pegar, recortar y pegar encima de eso para que se lo aprendan de memoria, mucho mejor, mucho mejor. Así se les va a hacer más fácil estudiar para ustedes. Ya, haciendo eso y después leyendo eso mismo, se van a dar cuenta que va a ser agradable cómo su mapa mental les va ayudando en temas de estudio. ¿Ya? Hay un libro también que se llama Mapas Mentales y después de que leí eso comencé trabajando precisamente con eso y me ha ayudado bastante. Eso sería todo por hoy. Yo espero que les haya servido este video. Saludos a todos, a todas. Bye.